y ahora vamos a hablar sobre uno de los primeros temas que se trata en este curso, ¿no? Un curso muy importante que debe ser tomado sobre todo desde el punto de vista práctico. Hoy vamos a hablar sobre el tema de triaje en el servicio de emergencia. Vamos a hablar sobre lo que es definición. Hablaremos también sobre la historia, parte de la historia, y lo principal me parece que debemos llevarnos son los objetivos, ¿por qué se hace triaje, no? Hablaremos también sobre los tipos de triaje y quizás el triaje tipo Manchester es uno de los más utilizados y vamos a remarcar un poquito más en eso. Y finalmente daremos algunos ejemplos de prioridades y el tiempo de triaje, ¿no? Para qué se usa y cuál sería el objetivo y finalmente conversaremos algunas conclusiones al respecto. En cuanto a la definición de triaje, triaje es la clasificación de pacientes según su estado de salud. Es un proceso en el cual se hace una valoración clínica inicial, ¿no? Donde esto generalmente se hace ante la demanda o algún desastre donde hay la oferta de salud no se abastece para dar atención ordenada a todos los pacientes que lo solicitan, ¿no? Entonces, con el objetivo principal de salvar el mayor número de vidas, de dar el mejor trato a todos, es que se ha definido el triaje y las estrategias de triaje. Y recordar siempre que esto se hace en base al grado de urgencia y recuperabilidad del paciente, ¿no? O del grupo de pacientes. Si hablamos de un desastre, ya vamos a hablar del grupo de pacientes. ¿El triaje dónde nace? En general nace en la medicina militar, en las guerras, en las batallas, ¿no? Quizás en las guerras del Imperio Napoleónico fue donde en primer lugar se habló de triaje. Sobre todo los generales trataban de recuperar al mayor número de soldados para que sigan luchando y ahí es donde seleccionaban a qué tipo de soldados iban a atender primero. Y eso era el primer objetivo del triaje. Sin embargo, con todo lo que estamos viviendo, esto ha cambiado y está utilizándose el triaje no solo en desastres, sino también en nuestro sistema de salud. Las reglas del triaje son tres principalmente, ¿no? Rápido, completo y preciso. Bueno, adicionaríamos una más que es seguro, ¿no? Que debería ser seguro. Sin embargo, lo principal es rápido, completo y preciso. Es un proceso que no va a ser el diagnóstico ni el tratamiento inmediato. Lo que va a hacer es identificar o seleccionar al paciente que requiere mayor atención y que está en riesgo su vida, ¿no? Ya el doctor Roldán habló algo de la definición de emergencias y urgencias, y aquí es donde tenemos que ver a quién debemos atender primero, no por orden de llegada, no por su condición socioeconómica, no por cuestiones familiares o amicales, sino al paciente que está más grave y debe ser atendido primero. Ahora, la otra gran pregunta es quién debe hacer el triaje, ¿no? Casi siempre se comenta o se dice que el triaje debe hacerlo el médico. Lo ideal sí sería que un médico capacitado lo haga, ¿no? Sin embargo, no siempre es así y a veces ante la necesidad del recurso humano tan importante, se puede hacer que un personal de enfermería, una licenciada o un licenciado pueda ser capacitado para esto, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de la persona que haga el triaje? Primero que debe tener experiencia, ¿no? Debe tener buena capacidad de comunicación, porque así como hay que dar una indicación rápida, también debemos dar indicaciones no tan agradables a veces, ¿no? Debe tener discreción y comprensión, una capacidad organizativa muy importante y capacidad de decisión oportuna, ¿no? Estos son los principales requisitos, ¿no? Ahora, los objetivos. Podemos hablar muchos o identificar muchos objetivos del triaje. Sin embargo, podemos decir que son dos, ¿no? El primero es identificar rápidamente a los pacientes con riesgo vital. Los pacientes que sobre todo que requieren la atención más rápida para evitar que se mueran o evitar que tengan lesiones permanentes, ¿no?
Y el otro objetivo podríamos decir que es priorizar, ¿no? Priorizar a quién se debe atender primero de acuerdo a su grado de urgencia, condición clínica o a una clasificación ya establecida. También el triaje puede ser, uno de los objetivos es registrar de forma adecuada y oportuna al paciente. También se puede hacer reevaluación, porque un paciente le podemos hacer un triaje, pero en minutos o horas puede cambiar este nivel de triaje y debemos evaluarlo y reclasificarlo, ¿no? Derivar al área más adecuada para su atención. La distribución adecuada del personal asistencial también nos ayuda el paciente, el triaje para ordenar a los servicios de emergencia, ¿no? Y dar información también, así como podemos dar información diciendo que el paciente requiere una atención inmediata, también debemos dar la información que el paciente no es tributario de atención de emergencia y debe ir a la zona o lugar adecuado para que reciba la atención por el cuadro que está consultando, ¿no? Y lo otro, un objetivo es disminuir la congestión del servicio de emergencia, ¿no? Organizando flujos y distribución de los pacientes para que sean atendidos de la forma más adecuada. En cuanto a los tipos de triaje, podemos clasificarlos en prehospitalario y en hospitalario, ¿no? Generalmente en el prehospitalario está el triaje primario y secundario, que vamos a comentar a continuación una parte. Y en el triaje hospitalario, de hecho, en todos los servicios de emergencia, por la situación en la que vivimos antes de la pandemia y más aún durante la pandemia, requieren un triaje adecuado, pues la demanda de atención sobrepasa la oferta del personal de salud, ¿no? Sin embargo, hay muchos ambientes dentro del hospital en donde también se necesita un triaje, como la consulta externa, las unidades de cuidados intensivos u otros servicios, ¿no? Y otro grupo o tipo importante de triaje es en los desastres, ¿no? En los desastres, ya sean desastres naturales como un terremoto, por ejemplo, o en desastres provocados como incendios, explosiones o accidentes de tránsito graves, ¿no? En cuanto al triaje primario, nosotros podemos decir que es el que se realiza en el lugar del accidente o del desastre. Este es un tipo de triaje prehospitalario, ¿no? El objetivo de este triaje es primero controlar la vía respiratoria, detener hemorragias y aplicar medidas de reanimación, siempre reconociendo la escena donde está para asegurar no solo a la víctima, sino también al reanimador, ¿no? Y aquí generalmente se hace por los bomberos o por personal paramédico y se brinda los primeros auxilios, ¿no? Y generalmente hay una forma de hacer triaje con tarjetas, que más adelante lo vamos a comentar. Existe un triaje secundario, que consiste en adaptar un ambiente cercano al accidente, a la zona del accidente, pero que sea seguro, donde ya esté fuera de peligro, ¿no? Y en este segundo triaje o triaje secundario también es prehospitalario, se debe tener un acceso fácil para las ambulancias y este triaje ya debe ser realizado generalmente por médicos, ¿no? O acompañados siempre del equipo de paramédicos. Es un triaje un poco más especializado y permite evaluar ya otras prioridades, ¿no? Generalmente se pueden tomar medidas de estabilización del paciente, evaluar mejor o más detalladamente la magnitud del problema y solicitar ayuda. Un ejemplo reciente es el accidente que hubo de esta cisterna de gas en Villa El Salvador, donde explotó y hubo muchas cuadras a la redonda con múltiples víctimas, ¿no? Se tuvo que hacer una zona de triaje secundario alejado de la misma zona del accidente, pues corrían riesgo todos, ¿no? Todos los que lleguen a ayudar y las víctimas mismas. Y después de allí se fue ya derivando, de acuerdo a la gravedad del caso, a los hospitales más cercanos o incluso hubo traslados por helicóptero para tratar de dar la mejor atención a los pacientes afectados.
Este es un tipo de triaje llamado SHORT, ¿no? Por las siglas en inglés. Y la idea es tratar rápidamente de catalogar a los pacientes con colores, ¿no? Esto también se equivale con el sistema de tarjetas de triaje. Esto es en caso de múltiples víctimas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta o discriminación es si el paciente puede caminar o no, ¿no? Si puede caminar, se considera un paciente verde y que no está muy grave en ese momento. Entonces, se le puede derivar hacia una atención un poco más retardada, ¿no? Lo siguiente dice si el paciente habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, ¿no? En este caso, se cataloga si puede hacer las dos cosas, pero no puede caminar, entonces hay una gravedad de color amarillo, ¿no? Y es un paciente, de los pacientes que deben ser atendidos después. Y la otra pregunta viene si respira o si hay signo de circulación, ¿no? Si respira, entonces el paciente, si está respirando, ventilando, si no hay ventilación es un paciente rojo, ¿no? Pero si no hay circulación, entonces es un paciente que está en paro y es un paciente fallecido, ¿no? En los casos de múltiples víctimas se da más atención a los rojos y amarillos que a los otros dos extremos, ¿no? Y siempre recordar taponar hemorragias visibles en los casos que se las encuentra. Dentro hay también varios tipos de triaje prehospitalario. Aquí nos estamos refiriendo al triaje prehospitalario, ¿no? Donde el primer paso, como les comentaba, en este caso el START, es el verde si puede caminar, si puede deambular solo. La siguiente es la ventilación, ¿no? Si no hay ventilación, se procede a abrir vía aérea y si la ventilación se presenta o vuelve el paciente a respirar solo, entonces se considera rojo. Si no puede respirar después de haberse permeabilizado la vía aérea con movimientos, con técnicas precisas, el paciente se considera fallecido. Lo otro, si es que el paciente sí ventila solo, pero la frecuencia respiratoria está muy elevada, entonces es un paciente de criterio rojo, ¿no? Si la frecuencia respiratoria está menos, se puede evaluar otra parte, que es la circulación, ¿no? Pulsos periféricos, en este caso pulso radial o control de hemorragias evidentes se considera rojo. Y si no es así, se pasaría después al nivel de conciencia, ¿no? Si el paciente no despierta, no responde a estímulos, pero hay pulso, hay frecuencia ventilatoria, sigue considerándose rojo. Pero si ya despierta, entonces es un paciente de prioridad amarillo, ¿no? Que debe ser tratado después de atender inicialmente a los pacientes rojos. Ahora, hablemos sí del triaje en urgencias, ¿no? Que es principalmente el motivo del tema y lo que generalmente vemos, y cualquier médico que va a trabajar en la parte hospitalaria va a tener que conocer de esto, ¿no? Eh, el triaje, ya es un triaje a nivel hospitalario, ¿no? Sobre todo en las áreas de mayor demanda. Ya les comentaba que desde antes de la época del COVID, los hospitales, las emergencias, los servicios de emergencia de los hospitales más grandes y a la cabeza del Hospital Rebagliati, donde trabajamos, está afectado por este hacinamiento y sobredemanda de pacientes, ¿no? Entonces, por esto se debía tener un sistema de triaje adecuado, pues permitía ordenar al paciente y sobre todo mejorar la calidad de atención, ¿no? Dándole la atención oportuna a los pacientes que más lo necesitan, de acuerdo a su estado, a su nivel de gravedad. A este triaje de urgencias, los pacientes pueden llegar desde una zona del incidente trasladados por ambulancias o personal paramédico, pero también pueden llegar solos, ¿no? De manera espontánea. Y la mayoría de emergencias, servicios de emergencia de hospitales grandes, el hacinamiento se debe a problemas médicos principalmente, de enfermedades crónicas o agudas descompensadas que van espontáneamente a la emergencia, no una referencia o transferencia coordinada. Sobre el triaje hospitalario hay varios modelos, ¿no? Hablaremos de algunos.
En el Perú, en realidad, se viene haciendo el triaje desde el año 60. Sin embargo, se utilizaba un sistema de triaje de 3 o 4 prioridades que no estaba estandarizado y no tenía criterios muy definidos, ¿no? Sin embargo, ya desde el año 93 en Australia se comienza a plantear el sistema de triaje estructurado, ¿no? Donde ya se pasa a un nivel o a escala. Actualmente los sistemas de triaje aceptados tienen 5 prioridades. Ya no se acepta el sistema de 4 prioridades, sino 5. Y en Australia fueron uno de los pioneros donde el Colegio de Medicina de Emergencias de este país propuso estos niveles de triaje, ¿no? Y como se comentaba antes, los niveles eran 5. El primer nivel o la prioridad número 1 era el paciente que necesitaba resucitación inmediata, era el paciente más delicado y si no se le atendía, podía fallecer en ese momento, ¿no? El triaje 2 era el paciente, la prioridad 2, perdón, era el paciente que en este sistema de triaje lo consideran una emergencia y también requería atención rápida. Luego venía la urgencia, donde se le consideraba o asignaba prioridad 3, y luego venían la semiurgencia, prioridad 4, y el no urgente, prioridad 5, ¿no? Que no debía ser atendido en un servicio de emergencia. Estos 5 niveles se fueron mejorando y al final, después del año 2000, se aplicaron en toda Australia, ¿no? Es uno de los pioneros que se está utilizando con buenos resultados. Otro modelo de triaje es el triaje canadiense. También desde el 95 comenzaron a estructurar su sistema de triaje, ¿no? Las prioridades también, como les comento, todos los sistemas actuales tienen 5 prioridades. También clasifica como resucitación, emergencia, urgentes, menos urgentes y no urgentes, ¿no? Y también se instauró a nivel de todo ese país y sirvió mucho para descongestionar o disminuir el hacinamiento en sus servicios de emergencia. Luego también tenemos el triaje del sistema de triaje de Manchester, que en el Reino Unido, en esta ciudad, comenzó en el año 96 a aplicarse. Sin embargo, periódicamente se viene adaptando y actualizando, ¿no? Y hay múltiples estudios sobre los que han probado que aplicar este triaje de manera sistemática ha mejorado la atención del paciente, disminuyendo la mortalidad y complicaciones y también controlando el hacinamiento en salas hospitalarias, ¿no? ¿En qué se diferencia este sistema de triaje? En que aquí incorpora ya síntomas, ¿no? Síntomas y diagnósticos centinela. Aquí se evalúan de acuerdo a la morbilidad y mortalidad de la zona, 52 motivos para consultar a la emergencia, ¿no? Se usa estos discriminadores asociados a funciones vitales y también utilizando un software para esto, ¿no? Lo otro es el triaje tipo Manchester. Bueno, lo otro es cómo lo cataloga. Quizás la mayor novedad del sistema de triaje de Manchester es que nos brinda también como los colores, pero sobre todo el tiempo objetivo en el cual se debe atender el paciente, ¿no? Los 5 niveles que hablamos y aquí se prioriza la atención, ¿no? Atención inmediata, prioridad 1, que es el paciente, le asigna el color rojo. Prioridad 2, que es el paciente que requiere atención muy urgente, un color naranja. Y la prioridad 1 debe atenderse inmediatamente. Ni bien se detecta, debe ser atendido. El paciente con prioridad 2 requiere una atención también rápida y se recomienda que sea en menos de los 10 minutos desde detectado este paciente. El paciente con prioridad 3 es un paciente con urgencia que tiene cuadros agudos, requiere atención, pero no inmediata, ¿no? Incluso se plantea un tiempo de espera hasta de 60 minutos. La prioridad 4, que es el paciente menos urgente, requiere atención, pero generalmente son atenciones solo sintomáticas y
después debería derivarse a otro lugar de atención para que continúe. Solamente es una atención sintomática. Y la prioridad 5 son los pacientes que no son urgencias, no deberían atenderse en el servicio de emergencia. Ya, Continúe, listo. doctor. Nos habíamos quedado en el sistema de triaje de Manchester, ¿no? Como les decía, bueno, aquí les servirá este impasse para que recuerden que el sistema de triaje Manchester está asociado tanto los colores de las 5 prioridades como los tiempos de espera hasta los que pueden ser, entre comillas, tolerables para atender un paciente, ¿no? Y eso ha permitido ordenarse más y sobre todo enseñar a la población cuál es la prioridad, ¿no? Y como les comentaba, tiene discriminadores de funciones vitales como la permeabilidad de la vía aérea, los signos vitales, pero también de discriminadores sobre los motivos de consulta, ¿no? Hablamos de discriminadores generales, primero el riesgo vital, el nivel de conciencia, si existe hemorragias o no, las temperaturas extremas sobre todo, dolor. El dolor lo considera muy importante, ¿no? Todo dolor severo, que se considera en una escala visual análoga mayor a 6, lo considera mínimo prioridad 2. Entonces, cuando hay dolor severo, el paciente debe ser atendido rápidamente hasta controlar el dolor, ¿no? No necesariamente para solucionar todo el cuadro, sino para controlar la emergencia, que en este caso sería el dolor, ¿no? También evalúa el tiempo de evolución, abrupto, agudo o reciente. Y otros criterios específicos de acuerdo a la patología o el motivo por el que la persona haya consultado a la emergencia. Este sistema de triaje Manchester tiene un fluxograma donde lo que prioriza es el riesgo vital, ¿no? Cualquier paciente que tenga riesgo vital va a ser prioridad 1, va a requerir atención inmediata. Y dentro de riesgo vital consideran la vía aérea comprometida, ¿no? Cuando hay obstrucción de la vía aérea o respiración irregular, es prioridad, debe atenderse inmediatamente. Estridor también es considerado un signo de obstrucción de la vía aérea y puede llevar a la muerte del paciente. Ausencia de respiración, ¿no? Apneas o frecuencia respiratoria muy baja también los considera. Si vemos, aquí el triaje evalúa solamente 10 segundos. Si en 10 segundos vemos que no hay respiración, es prioridad 1 y debe ser atendido inmediatamente. Respiración inadecuada, ausencia de pulsos y la presencia de shock, ¿no? Son dentro de los criterios de riesgo vital. La presencia de cualquiera de estos criterios asigna al paciente una prioridad 1 y por ende una atención inmediata. En este caso, los siguientes criterios ya pueden ser prioridad 1, 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, en nivel de conciencia, si hay una convulsión en ese momento, se ve que el paciente está convulsionando, una convulsión tónico-clónica con compromiso del nivel de conciencia, también es prioridad 1. En cambio, nivel de conciencia alterado, pero sin movimientos involuntarios, entonces sería una prioridad 2. Y cuando ya el paciente llega despierto, ha habido la historia de inconsciencia, pero ya está despierto, sería una prioridad 3, si es que solo evaluamos esa parte, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite el triaje tipo Manchester para hacer una evaluación, ¿no? Y, por ejemplo, un adulto que venga por dolor abdominal, se le va a ver primero si la vía aérea está comprometida o no, si hay shock, sí o no. Si no hay nada de esto, va a pasar al siguiente nivel, ¿no? Si es que hay vómitos con sangre, emisión de sangre fresca, sangrado activo, hipertermia que consideran más de 41 grados, o dolor irradiado de espalda, o dolor muy intenso, sería una prioridad 2, ¿no? Si hay historia de vómito, pero no se evidencia en ese momento, ¿no? Las heces son negras, no roja, hay ya fiebre alta, no hipertermia, sería una prioridad 3, ¿no? Después, si solo aparte del dolor hay vómitos, si el dolor no es severo y el dolor ya no es tan agudo, sino es de varios días, entonces ya pasaría a ser una prioridad 4 o 5. Todo este algoritmo se hace en forma sistematizada, ¿no? Generalmente para aplicar este triaje hay una computadora donde se ponen los datos del paciente y automáticamente ya emite un triaje, una prioridad de ese triaje, haciendo todos estos algoritmos, ¿no?
Y el otro tipo de triaje utilizado en Estados Unidos principalmente es el ESI, ¿no? Emergency Severity Index, donde utiliza, aquí le da prioridad a los recursos que se utilicen, ¿no?, en la atención de un paciente. Quizás esto lo hayan hecho tanto con fines administrativos o de organización, pero en la primera parte también incluye lo que es el riesgo vital, ¿no? También 5 prioridades. Prioridad 1 es el paciente que tiene una gravedad súbita extrema, está en riesgo su vida y debe ser atendido inmediatamente. Igual, la prioridad 1 y 2 son iguales en todos, ¿no? Prioridad 2 es el paciente en situación de alto riesgo. Prioridad 3 es el paciente con necesidad de múltiples exploraciones diagnósticas o terapéuticas, ¿no? Aquí, como les digo, ya se basa en recursos que se utilicen para la atención de este paciente. Prioridad 4 es el paciente que va a requerir un solo recurso, ya sea diagnóstico o terapéutico, para su tratamiento. Y prioridad 5 es el paciente que no se le va a hacer ningún examen, no se le va a dar ningún tratamiento y en realidad no debería atenderse por la emergencia, sino debe ser derivado a un consultorio externo. Aquí el fluxograma es, primero, si el paciente requiere una intervención inmediata para salvar su vida, va a ser prioridad 1, ¿no? Y aquí va a considerarse los puntos claves, ¿no? El ABCD de la evaluación inicial de todo paciente, ¿no? Después se va a evaluar si es que el paciente requiere, si hay situación de alto riesgo o hay alteración del nivel de conciencia, confuso, letárgico, desorientado, o si hay dolor o distrés severo, ¿no? Si es así, el paciente puede ser prioridad 2. Si no es así, entonces se va a evaluar el número de recursos, como les comentaba. Si se va a utilizar más de 2 o más recursos, va a ser prioridad 3. Si vamos a utilizar un solo recurso para diagnóstico, o sea, un examen de laboratorio, o un solo tratamiento intramuscular, por decirlo, sería prioridad 4. Y si no vamos a hacerle ni exámenes ni darle tratamiento, va a ser una prioridad 5 en este caso. Muy bien. En cuanto ¿a qué considera recursos el ESI, ¿no? Considera recursos a los exámenes de laboratorio, a los electrocardiogramas, radiografías, tomografías, resonancias, ecografías, si es que va a requerir hidratación, medicación endovenosa o intramuscular, nebulizaciones o interconsultas, o procedimientos simples, ¿no? Sondajes o sedación. No se considera un recurso a examen físico, anamnesis u otros medicamentos como inmunizaciones o solo requerir hidratación, ¿no? Y también, como les comentaba, incluye la parte de funciones vitales. Cuando hablamos de la prioridad 3, donde va a requerir varios recursos, ya incluyen lo que es de acuerdo a la edad, la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que se les ha puesto, se les ha colgado en la página, y donde podríamos diferenciar o ejercitar la aplicación de este triaje, ¿no? Para al final asignar la prioridad 1, ya saben, siempre que haya riesgo vital. Por ejemplo, el primero, ¿no? Acude una persona a emergencia y llega al triaje convulsionando delante de nosotros. No va a haber ninguna duda que es prioridad 1 y debe ser dirigido para atención inmediata, ¿no? Entonces esta es la forma como se va a realizar el triaje en este tipo, ¿no? Ahora, el objetivo del triaje, ¿cuál es, no? El objetivo no es, como le decía, hacer el diagnóstico inmediatamente ni el tratamiento inmediato, ¿no? Sino el objetivo es asignar una prioridad y de acuerdo a esto derivar al paciente, ¿no? Este gráfico es un gráfico de un reporte que hicimos en nuestra emergencia el año, comparando el 2017 con el 2018, 2 trimestres, ¿no? Un trimestre del 2017 con el trimestre del 2018. En nuestro hospital, como les decía, ya se utilizaba el sistema de triaje desde hace años, pero el sistema de triaje de 5 prioridades tipo Manchester recién se comenzó a fines del 2017. Y esa es la distribución más o menos de
de la cantidad de pacientes que llegan por ese triaje, ¿no? La prioridad 1 es la menor cantidad de pacientes. Sin embargo, este poco número de pacientes requieren atención inmediata y se necesitan muchos recursos, atención y acciones en este grupo. La prioridad 2 y prioridad 3 son los que concentran el mayor número de pacientes, ¿no? Y las prioridades 4 y 5 en realidad son más, pero hay muchos, por ejemplo, las prioridades 5 no las registramos porque simplemente desde la puerta o el momento de hacer el triaje se les deriva a otro ambiente, a su policlínico, a un consultorio externo, ¿no? Y el objetivo del triaje es primero darles una prioridad. Y una vez asignada la prioridad, derivarlos al lugar más adecuado, ¿no? Los servicios de emergencia están distribuidos en unidades, servicios o tópicos, ¿no? El principal servicio de la emergencia es la unidad de shock trauma, ¿no? Y allí van a tener que ir todos los pacientes con prioridad 1. Entonces, esta es la derivación del paciente una vez identificado su triaje, ¿no? Luego, en nuestro hospital y en varios hospitales está dividido en tópico de cirugía, tópico de traumatología, tópico de medicina, y se ha creado un tópico de alivio, ¿no? Los primeros son pacientes que llegan para las especialidades y requieren atención. Vemos que tópico de medicina es el que tiene mayor número de atenciones y seguido de tópico de cirugía. Sin embargo, ante esta demanda o esta sobredemanda que no es de ahora, es de hace más de 10 o 15 años, hay una gran cantidad de pacientes que no se llegan a atender, ¿no? Y acuden a la emergencia porque es el único sitio donde pueden encontrar una atención. Se ha creado un tópico de atención inmediata, atención rápida, un tópico de alivio, donde se da un tratamiento sintomático y luego se deriva a su centro o establecimiento de salud, que se ha implementado en la mayoría de emergencias de nuestro medio y a nivel internacional también. Entonces, en cuanto a los aspectos importantes de dónde debe funcionar un triaje, ¿no? El sistema de triaje debería ser uno ubicado cerca a la puerta de ingreso o de acceso al hospital o al servicio de emergencia, ¿no? Donde también tenga acceso la parte de las ambulancias con una iluminación adecuada, también fácil acceso a la unidad de shock trauma, porque si es que se detecta un paciente con problemas, requiere atención inmediata. Debe tener soporte logístico, ¿no? Una computadora idealmente, acceso telefónico, y el área debe ser adecuada para permitir hacer la evaluación inicial, ¿no? Ya supongo que la mayoría conoce nuestro hospital. Esta era la época pre-COVID, las salas de espera llenas, hacinadas. Esto queda frente al triaje. Y por el otro lado está la cola de la silla de ruedas, ¿no? O sea, es un hacinamiento y una sobredemanda muy, muy alta. Y el sistema de triaje ayudaba a ordenar, porque dentro de todos estos pacientes, detectar a los pacientes de prioridad 1 o 2 es difícil, ¿no? Y esos pacientes sí se pueden morir, ¿no? Y ahora estamos en la nueva normalidad, entre comillas, bueno, donde todo el personal de salud debemos utilizar equipo de protección personal y nos ha distanciado un poco del paciente. Sin embargo, todos debemos adaptarnos para seguir adelante y seguir atendiendo y brindando la mejor atención al paciente, ¿no? Y ahora les toca a ustedes como estudiantes y próximos futuros médicos que entender el concepto de esto, y el objetivo es no atender como se nos parezca, sino de una forma organizada y sistematizada, ¿no? Y finalmente también la etapa virtual ha incluido, esta pandemia ha llevado hacia la etapa virtual o no presencial, ¿no? Donde el triaje telefónico que ya se desarrollaba desde antes del COVID, ahora ha tenido más refuerzo, ha sido potenciado, y es una forma también de encaminar una mejor atención al paciente, ¿no? Muy bien, ahí también tienen algunas referencias bibliográficas y les agradezco su atención. No sé si habrá algunas preguntas al respecto. Gracias, doctor Amado, por su excelente presentación. Como siempre, nuestros queridos estudiantes ya conocen la dinámica. Pueden levantar la mano o escribir por el chat si es que hay alguna duda, alguna consulta en relación a la presentación del tema expuesto.
Si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, sírvanse a levantar la mano o escribir en el chat. Muy bien, tenemos una consulta, doctor Amado. Nos hace la consulta Jimena Olivera. Nos dice, doctor, en el Oxford mencionaron que los pacientes custodiados por policía tienen prioridad en el triaje. ¿Por qué? Y una segunda Bueno, pregunta. Sí, sí, por favor. Responda, por favor, doctor. sí, al respecto, sí. Bueno, ser puntuales, ¿no? Quizás puedan tener una prioridad para ser evaluados. Sin embargo, las prioridades del triaje van a ser igual para todos. No, no es lo adecuado, no es que así sea recomendado, sea en esa condición o así sea congresista, porque tenemos problemas en nuestra emergencia con autoridades o los pacientes llamados recomendados o VIP. El triaje debe ser igual para todos, ¿no? Por un principio de justicia y de la atención para la persona que más lo necesita, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, doctor. Hay una segunda pregunta de Mari Ochoa. Nos menciona, a ver, un momento. Perfecto. Doctor, buenas tardes. Nosotros, ¿qué triaje debemos usar? En realidad, elegir el tipo de triaje depende de la institución en la que trabajamos, ¿no? Todos los triajes estructurados de los que comentamos actualmente han sido revisados, validados y han demostrado beneficio. Depende de la institución a la que trabajemos. Por ahora es Salud y el Hospital Rebagliati está usando el sistema de triaje tipo Manchester, ¿no? Perfecto, doctor. Nos hace la consulta también Julio González. Su persona, doctor Amado, mencionó que un paciente con un EVA mayor o igual a 6 tiene una prioridad de... Sí, el dolor agudo severo, bueno, el dolor severo en realidad tiene prioridad 2, según la mayoría del sistema de triaje. Yo les decía, sí tiene prioridad 2, debe atenderse rápido, no necesariamente calmar o tratar la causa de fondo, pero sí controlar el dolor, ¿no? Sabemos que actualmente al dolor se considera como el quinto signo vital y existen tratamientos adecuados para eso, ¿no? Y no tratarlo es incluso ir contra los derechos de la persona, un derecho humano, ¿no? Entonces, sí, el dolor severo es prioridad 2, debe tratarse y después de haberse controlado quizás cambiaría de prioridad, ¿no? Ya no hay dolor en ese momento, entonces puede pasar a hacerse otros estudios y podría pasar a ser prioridad 3 o incluso 4, pero si hay dolor intenso sí debe tratarse. Perfecto. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Dayana Ramírez. Nos menciona, doctor, buenas tardes. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que volver a evaluar al paciente para cambiar la prioridad de atención? En realidad, el triaje debe ser solo uno al inicio, pero es verdad que cuando ante algún evento, el médico que está viendo posteriormente al paciente lo puede hacer retriaje y hay un cambio de prioridad, ¿no? Y lo puede hacer. No hay una norma exacta donde se diga cada cuánto tiempo. Supuestamente los pacientes que esperan más es los que tienen mayor probabilidad de cambiar su triaje, pero las normas son las mismas para todos, ¿no? Les comento esto porque hay un paciente que llega con diarrea, por decirlo así, ¿no? Y le dijeron que es prioridad 4 y tiene que esperar a que le den su tratamiento. No hay deshidratación, hipotensión, vómitos. Entonces el paciente ha esperado 1 hora y dice, ya estoy apurado y quiero que me vuelvan a hacer triaje y quiere que me atiendan más rápido. Entonces, eso no es lo adecuado en cuanto a triaje, ¿no? Pero también puede hacer que el paciente viene somnoliento, pero le asignan prioridad 3 y mientras está esperando hace una convulsión. En ese momento se acude o debe ser detectado por el personal, hacer el retriaje y llevarlo en ese momento convulsionando a shock trauma, ¿no? Que cambiaría de prioridad 3 a prioridad 1.
pero no hay una norma para todos y se supone, lo ideal sería que el primer triaje valga hasta ya obtener su atención definitiva. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta más en el chat y también después vamos a dar pase a Stephanie, que ha levantado la mano. Milagros nos hace la consulta. Buenas tardes, doctor. En la actualidad, por el COVID-19, ¿cómo es el triaje? ¿Es el mismo? ¿Hay una clasificación previa en pacientes respiratorios y los que no lo son? Y luego se proceda a asignarle la prioridad. Creo que doctor Roldán, no sé si nos acompaña, me parece que hay una presentación Ya, especial, lo que es triaje hay un COVID, por favor. seminario sobre eso. Sí, sí, sí. Sí, Milagros, te vamos a dejar ahí Sí, con la miel en hay la un boca, como dijimos seminario sobre previamente. eso, pero Ujú. algo podríamos decir que sí, Por favor, ahora el doctor. COVID nos ha cambiado todo, pero sí, bueno, en la etapa máxima de COVID, el triaje era una persona, un centinela en la puerta y decía, ¿es respiratorio o no es respiratorio? Y estaban funcionando dos emergencias, emergencia COVID y emergencia no COVID. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Perfecto, doctor. Sí. Milagros, creo que eso es el desarrollo de una de las prácticas en el seminario, así es que van a tener el momento para poder desarrollar el tema de una manera más amplia. Estaba levantando la mano uno del, me parece que ya no. Bueno, si hay alguna consulta adicional, por favor, me parece que sí. Julio González nos hace la consulta. Doctor, muy buenas tardes. Los internos, en su calidad de aún no médicos, pueden realizar el triaje. Excelente pregunta, doctor, y de repente, si después de eso me permite un comentario. Doctor Amado. Ujú. Sí, también depende del hospital, doctor. Yo les comento el caso del Hospital Rebagliati. El Hospital Rebagliati los internos no pueden hacer triaje todavía, ¿no? Sí hacen los residentes a veces el triaje, como les comentaba, requiere experiencia, ¿no? Sin embargo, en otras instituciones o en otros niveles también pueden ser parte, pero yo creo que no solos, ¿no? Podrían ser como parte del entrenamiento también. Perfecto. Hay dos historias que contar acá con relación a los colegas internos, futuros médicos. El año 2011 en la ciudad de Iquitos golpeó fuerte el dengue y bueno, un grupo de médicos que estábamos en defensa nacional acudimos a apoyo y en algún momento, si Dios quiere mostrar esa diapositiva, porque me permitió tomarle foto, había un comunicado grande, ahí existe una facultad de medicina humana, se me fue el nombre de la facultad, me parece Universidad de la Amazonía, si De no la me Amazonía, equivoco, sí. Ujú. y se cita con carácter de urgencia a todos los estudiantes de medicina del cuarto año para arriba, es decir, aquellos colegas estudiantes que tienen formación en semiología. No nos dábamos abasto. La propia dirección regional nos apoyamos en ustedes que son estudiantes. ¿Para qué? Para que puedan hacer, más que triaje, era una evaluación, porque los pacientes con dengue rápidamente pueden complicarse, hacer hipotensión. Entonces el triaje era tomar la presión arterial, signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial. Sencillo, doctor, pero cuando tienes 40, 50, 100 pacientes en todo el hospital, cada uno con su colchoneta en el piso, no parabas de hacer esa evaluación todo el día. Entonces creo que en situaciones extremas podría darse. Y lo otro, si ustedes vieron en esto de COVID, hubo un grupo de estudiantes de medicina, me parece en Estados Unidos, también estaban haciendo una labor similar, pero en condiciones de normalidad, habitualmente en ningún hospital se contempla esa disposición, ¿no? Muy Así bien, es. nos hace otra consulta Leonor Salazar. Dice, hay guías guías establecidas por el Ministerio de Salud para el triaje COVID? No, para triaje COVID no. Sí hay una norma técnica para triaje en emergencia, pero para triaje COVID no, doctor.
son las normas que se toman en general para algunas directivas para atención de pacientes con COVID, pero no hay guías específicas para triaje en COVID. Perfecto, doctor. Bien, estimados estudiantes, les damos las gracias por su participación, su excelente afluencia el día de hoy. Les recalco que va a haber ciertas dificultades que se dan en un inicio que a veces escapan a la voluntad de nuestros docentes, de la unidad. Les pido su comprensión y estamos trabajando duro en tratar de solucionar todos estos pequeños impases o inconvenientes. Hemos advertido ya efectivamente, sobre todo en esta asignatura con salud pública. Entiendo que se está haciendo esfuerzos y el doctor Díaz me parece que está haciendo la corrección. Y muy pronto, por intermedio del doctor Roldán, que es el responsable de la asignatura, con el delegado o delegada de asignatura, se podrá en contacto para poder informar cuál es el cronograma definitivo con el cual vamos a contar. Pues bien, gracias, doctor Amado, doctor Roldán. Algunas palabras de despedida de nuestros queridos estudiantes. Bien. Sí, gracias por la afluencia. Hemos tenido la promoción casi completa. Agradecer al doctor Amado una muy buena exposición. Hay preguntas muy interesantes que han hecho nuestros señores alumnos y yo creo que ahí es importante para el seminario justamente lo que el doctor Amado les dejó de puntos de evaluación que son importantes en referente a lo que son los scores en COVID, que es importante que ustedes sepan, ¿no? Para poder determinar el estado respiratorio. Son cositas que nos va, digamos, a nutrir a ustedes y a nosotros esa etapa de investigación. Agradecer la presencia virtual de todos ustedes, al doctor Inostroza, por la oportunidad de hacer esta presentación del curso y tengan ustedes la seguridad que cuentan con todo nuestro apoyo en la medida que sea posible, las consultas o dudas que puedan tener a consultarnos para poder salir de dudas y llevar un curso en forma adecuada. Yo creo que gracias y hemos empezado, algunos grupos creo que han empezado hoy día el seminario, así que continuamos con todo el cronograma establecido y cualquier cambio, como dice el doctor Inostroza, nos vamos a comunicar con los delegados respectivos. Gracias. Gracias, doctor Roldán. Sí, recordando también y pedirles que el día de hoy, si bien es cierto, por la premura, nosotros programamos el inicio de la actividad, de las actividades con una semana de anticipación. No se ha podido dar eso. Es por eso que el día de hoy no hay entregables. Así es que pido las disculpas también a ustedes. Se va a dar unos 4 días, me parece, está programado para el día 24 el entregable del día de hoy y también la evaluación para el día 25, corroborando que había un pequeño cruce para que puedan rendir su evaluación sin ninguna dificultad. Muchas gracias, estimados estudiantes, y nada, agradecerles su presencia. Hasta la próxima reunión. Muchas gracias. Sí, antes de irme, creo que está, a ver, Juan Manuel, permíteme, no veo la manito de Juan Manuel. Bien, creo que se perdió. Muy bien, gracias, estimados estudiantes, hasta la próxima.